Bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su clase de historia, trabajando lo que es la resistencia indígena, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, la clase pasada también habían trabajado ya este tema, pero hoy vamos a continuar un poco con a ver, perdónenme un momento, vamos a aceptar a algunos de sus compañeros que están ingresando ya. Igual cualquier cosa, cualquier duda, pueden levantar la manito o me avisan porque también a veces es necesario poder estar viendo sus compañeros, a veces no me aparece, no me figura, y me avisan cualquier cosa. Bien, entonces, vamos a empezar, ¿sí? La clase de hoy estaremos trabajando la resistencia indígena. Bien, conmigo la docente Lisbeth Espinosa Gómez, como ya me había presentado en la clase anterior. Bien, entonces, vamos a empezar. Ok, tenemos aquí lo que es la resistencia de Manco Inca. Si bien es cierto, la clase pasada ustedes habrán visto un poco acerca de el tema con referencia ¿no? de Atahualpa, que en este caso con la llegada de los españoles, habíamos visto que este personaje era este español en este caso, era quien quería llegar pues al Cusco. Pero ante dicha situación, ya veíamos también que el Atahualpa, pues, junto a los españoles, había ofrecido ciertas cosas, ¿no? Cierto, digamos, cantidades de oro y plata, en el cual ellos, por pretendía, pues, que ellos pudieran acceder. Sin embargo, una vez que Atahualpa sale, ¿no? de todo esto, ya muriendo en esta resistencia, teníamos a los españoles que habían elegido a Tupac Hualpa dentro de este mandato, es decir, como nuevo gobernante, habían elegido a Tupac Hualpa. Pero ¿qué pasó? Que Tupac Hualpa también va a morir, ¿no? Precisamente en Jauja es donde parte también del grupo indígena, ¿no? Por decirlo así, en este caso lo asesinan. Y con la muerte de Tupac Hualpa, los españoles tendrían que elegir a un nuevo gobernante. Es decir, después de la muerte de Tupac Hualpa, Pizarro va a encontrar el apoyo de Manco Inca. ¿Por qué? Porque en un principio, Manco Inca no es que quiera realmente apoyar a los españoles para beneficiarlos a ellos, ni mucho menos. El imperio inca, ¿no? Se estaba viviendo una amenaza bastante fuerte por parte de los quiteños. Y ante esta situación, digamos, para Manco Inca, según las leyendas que existían en el imperio inca, pues existiría alguien enviado por su deidad, ¿no? que los salvaría de esta represión en la cual vivían, ¿no? Porque ellos en esta situación estaban reprimidos por los quiteños que estaban líderes y sus tropas. Entonces, ante dicha situación, ya Manco Inca, que era hijo de Huayna Cápac, era también enemigo de Atahualpa, porque Atahualpa tenía otras formas de manejo durante su mandato, y también pues por la situación que se había dado con la muerte de su propio hermano de Atahualpa, ¿no? En el caso de Huáscar. Ahora, él, Manco Inca, era enemigo de Atahualpa y también Tupac Hualpa fue enemigo de Atahualpa. O sea, Tupac Hualpa era, ¿no? Al igual que Toparpa. Tupac Hualpa, conocido como Toparpa, ¿ya? Sucede que en Jaquijahuana, ¿ya? Casi llegando a la capital del Tahuantinsuyo, los españoles van a recibir la visita de Manco Inca, quien se va a ofrecer o va a ofrecer su apoyo para vencer a las tropas de Quisquís, porque como les decía, el general Quisquís era uno de los generales que trabajó durante mucho tiempo con Atahualpa. Y si bien es cierto, porque por lo mismo que Quisquis hacía dentro del imperio inca.
y la situación en la que se vivía, ¿no? La represión por parte de la comunidad en la época. Entonces, ante esa situación, querían liberarse de los quiteños y por ese motivo es que Manco Inca va a ofrecer su apoyo a los españoles, porque los españoles decían dentro de su forma, digamos, de convencer al pueblo indígena iban, sobre esto diciendo que iban a liberarlos de ellos, ¿no? Iban a hacer que ellos puedan ser independientes, que ellos vuelvan a ser como fueron en un principio, parte de sus tierras se iba a defender y todo esto. Sin embargo, los españoles, dentro de la historia, y siempre van a escuchar esto, es que eran muy mentirosos, ¿no? A ellos les gustaba mentir o hacer que, como que contar las historias como si esto fuera, digamos, les creían, pero en realidad no cumplían con lo que decían, ¿no? Entonces, vamos a ver también otro aspecto, es que, como les comentaba, Manco Inca creía que apoyando a los españoles lograría restablecer el Tahuantinsuyo, porque es la idea que se había generado en él. Como les digo, él había creído que también había sido pues los españoles o estos externos, ¿no? Que no se conocían, estos foráneos eran pues llegados por parte de su deidad para que vivían por parte de los quiteños. Para los españoles, sin embargo, Manco Inca no era pues una persona en la cual iban a apoyarse al 100% y iban a darle el poder que él se merecía, sino que para los españoles, pues Manco Inca sería una persona manipulable, ¿no? Alguien a quien podrían manipular fácilmente para que los ayude a ingresar al territorio cusqueño, que era lo que querían básicamente los españoles. Manco Inca se lo conoce como el Inca títere, ¿ya? El Inca títere. ¿Por qué? Porque fue un títere más de los españoles que lograron pues convencerlo de cierto modo para que éste pueda hacer lo que ellos quisieran en el momento, ¿ya? Pero en el proceso también vamos a ver que Manco Inca, una vez que le da el completo apoyo a los españoles, es nombrado como nuevo Inca por ellos mismos, ¿no? Apenas se dice dentro de los años cuando él va a ofrecerle su apoyo a los españoles para poder derrotar al ejército quiteño y liberar al Cusco, ¿no? Poder liberar al Cusco. Una vez que toda la resistencia atahualpista, que todavía estaba pues liderada por Quisquis, ¿no? El general Quisquis, una vez que ellos son vencidos, los españoles con su aliado incondicional, que en este entonces era Manco Inca, hacen su ingreso no Inca. Entonces ingresan a lo que sería el Tahuantinsuyo, ¿no? Y ya, pues una vez dentro, los españoles van a mostrar su verdadera cara. ¿Bien? Entonces, hasta aquí todo claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda para poder repetir? Hay algunos compañeros que recién se En están eso, incorporando. Sergio, ¿qué no tengo tal? duda. Buenos días. Dime, Sergio. No tengo duda. Buenos días. Buenos días, Sergio. Ok, todo bien entonces, ¿no? ¿Continuamos? Bien, vamos a pasar. También recién se está incorporando. Bien. Ok, listo. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva que nos dice la Gran Rebelión de 1536. Para el año 1536, ya, vamos a ver que suscita una situación bastante grande. ¿Por qué? Porque justo en este año, un 3 de mayo de 1536, va a iniciar esta gran rebelión por parte del principio, pues también está enfurecido por lo que se está viendo, ¿no? Porque les dije que ya los españoles ingresaron al territorio cusqueño, y pues ahí los españoles al llegar a la capital van a mostrar su verdadera cara. Primero porque se dedicaron al saqueo y a la destrucción de toda la ciudad. Se dice que los españoles cuando ingresan a las tierras cusqueñas empiezan pues a robar, a agredir
incluso a violar a las mujeres que estaban en parte. Empezaron a saquear muchos de los lugares que tendrían pues parte del mandato dentro del Imperio Inca. Muy aparte de esto, también incluso al propio Manco Inca le hacen pasar pues una vergüenza bastante grande, porque si bien es cierto, la población cuando ingresó Manco Inca junto a los españoles, todo el pueblo estaba feliz o sea, lo alababan, decían que viva Manco Inca, ¿no? Que nos ha liberado del pueblo quiteño, que viva, y todos estaban completamente felices hasta ese entonces. ¿Por qué? Porque no se imaginaban la situación que iba a suceder posteriormente. Para Manco Inca también había sido un logro bastante grande. ¿Por qué? Porque habían derribado al ejército quiteño y estaban libres por fin, su pueblo cusqueño, que era lo que él quería. Pero con la llegada de los españoles ya al Tahuantinsuyo, ya ve Manco Inca que están robando, que están golpeando y que están violentando contra las mujeres incluso. Entonces, toda esa situación hace que Manco Inca abra los ojos y diga, ¿realmente es lo que los españoles me habían prometido en un principio? Es que no era así, ¿no? Entonces los españoles estaban mostrando su verdadera cara y cuando Manco Inca se da cuenta de la verdadera intención de los españoles, de la ambición que ellos tenían por eso, era lo más grande, porque muchos de los españoles que llegaban a tierras peruanas eran españoles que no eran pues millonarios o ricos en sus tierras, sino que muchos de ellos estaban cayendo en la pobreza. Y es por eso que venían por el oro y por la plata que estaba aquí en el territorio peruano, ¿ya? Entonces, Francisco Pizarro, en ese entonces, cuando ya toda la situación se empieza a dar, pues, españoles, Francisco Pizarro se va a encontrar en Lima, ¿ya? En Lima, porque en ese entonces recordemos que Lima era una de las tierras, pues, también con mucha abundancia en alimento, ¿no? Porque si bien es cierto, ahí estaba el río Rímac, donde existía trucha en ese entonces, ¿no? Crecían pues mucha vegetación alrededor del río Rímac. Hoy en día, claro que ya no es así, ¿no? Tú pasas por el río Rímac y, lleno de personas de mal vivir que duermen bajo el puente y todo esto, ¿no? Pero en esa época Lima era pues un lugar muy hermoso, ¿ya? Sin tanta contaminación, sin tanta polución que hoy en día vemos, ¿bien? Entonces, para ese año de 1536, cuando se va a dar la gran rebelión por parte de Manco Inca, que se da cuenta de esta realidad, en Lima pues estaba Francisco Pizarro, Diego de Almagro por sus territorios en Chile, porque él tenía también parte de su gobernación allá, entonces tenía que ir también a ver qué cosa era lo que encontraba en Chile, porque Chile está al sur del Perú, entonces él se encontraba en esas tierras. Y en esta situación, Hernando y Juan Pizarro eran los encargados de custodiar al Inca en el Cusco. Es decir, ellos tenían que vigilar a Manco Inca acorde a cómo estaba manejando la situación, porque si recordamos, los españoles pues no manejaban el idioma, en ese entonces el pueblo inca, ¿no? Entonces, aquí vemos pues todo este hecho que se venía suscitando y Manco Inca pues se sentía observado porque los españoles estaban ahí presentes siempre. En un momento, Manco Inca, aprovechándose de esa gran codicia, de esa gran ambición de los españoles, logra engañarlos. ¿Qué les dice? Les presenta o les dice, ¿no? A Hernando Pizarro principalmente, le dice que conocía un lugar donde se encontraban todos los tesoros del Inca y pues que necesitaba sacar esos tesoros para poder traerlos hacia la ciudad.
Entonces le dice, ¿no? Solicito el permiso para poder ir a recoger estos bienes. Necesito buscarlos porque también le narra un desenlace en el que su padre le había dejado parte de una estatua, ¿no? Que estaba, como era de oro, se podría perder en cualquier momento. Entonces necesito ir con urgencia a recoger esa estatua. Es así que, cegado por la ambición, los españoles le dicen, está bien, puedes ir, ¿no? Para que vaya a recoger esa estatua de oro, porque ellos imaginaban todo, ¿no? O sea, va a traer bastante oro, bastante plata, entonces luego de esto ya lo sacamos y nos quedamos con todo. Entonces, por la ambición, logra engañarlos. Una vez que Manco Inca sale de esta vigilancia en la que por parte de los españoles, vamos a ver otro acontecimiento. Bien, va a iniciar ya lo que vendría a ser el cerco del Cusco. Vamos a recordar que en su ficha, por ejemplo, ustedes tienen ahí, hay dos cercos, ¿verdad? Que se han dividido en dos frentes o dos cercos, bajo el cual, en este caso, Manco Inca va a organizarlo. Primero hay un cerco que se va a dar en el Cusco, y al territorio de Lima, ¿ya? Primero vamos a ver el cerco en el Cusco, ¿ya? Ok, nos dice que, como vemos aquí, la acción sobre la ciudad cusqueña es dirigida por Manco Inca. Como les dije, el cerco del Cusco va a iniciar un 3 de mayo de 1536, donde cuando Manco Inca logra escapar, pues va a empezar a dirigir y va a unir a sus tropas, ¿no? Rodeando la ciudad con alrededor de 180.000 hombres. Es una aproximación, chicos, porque si recordamos dentro de la historia hay distintos cronistas que nos narran de acuerdo a cómo ellos pues van manejando esta parte de la historia. Porque hay algunos cronistas que nos dicen que también fueron alrededor de 200.000 hombres o 200.000 soldados, ¿ya? Entonces va a variar 80.000 hombres aproximadamente. En esta época los españoles eran menos, ¿no? Porque si habíamos dicho, Francisco Pizarro se encontraba en Lima y ellos, ahorita era el cerco dentro del Cusco. En Cusco no estaba Francisco Pizarro. Ahora, ¿habían tropas españolas? Sí habían, pero eran pocas. Teníamos por otro lado también a Diego de Almagro, en este caso, que Almagro se encontraba pues en su otra gubernaban mucho los españoles que habían quedado en el territorio de Cusco. Los españoles eran menos de 200, pero además de ellos se debe recalcar que contaban con ayuda de más de 30.000 indígenas de apoyo. Habían algunos indígenas que sí, ¿no? Lo estaban apoyando a los españoles. ¿Por qué? Porque también, como les digo, habían prometido ciertas cosas a estos pueblos indígenas, como por ejemplo su independencia, porque el pueblo inca era, digamos, era presionado, ¿no? Por parte de Quisquis en un momento, ¿no? Por parte del el gobierno quiteño, los quiteños que estaban invadiéndolos en ese momento. Los incas también habían sido por su parte invasores, ¿no? Y ustedes habrán visto ya anteriores clases con respecto a esto, cómo es que ellos van a absorber a otras culturas, es decir, invadiendo otras culturas de cierto modo, ya sea de forma positiva o de forma negativa, se apropiaron de otros pueblos, de acuerdo 100% con los incas. Y esos pueblos van a ser los que van a apoyar en su momento a los españoles, como es el caso de los chancas o los huancas, que van a estar apoyando a los españoles. Incluso ellos eran quienes también les daban alimento a los españoles, ¿no? Les daban de comer, porque si no, los españoles, ¿cómo sobrevivirían sin estar comiendo, ¿no? Entonces,
vemos pues esta situación que se estaba dando en el Cusco y una de las estrategias pues de Manco Inca es que atacañoles. La idea era cavar grandes huecos en las calles del Cusco con el objetivo de qué? De que estos caballos se rompieran las patas y pues ya no pudieran estar los españoles subidos en estos grandes animales, ¿no? Porque para atacarlos, los incas no tenían pues esos caballos que habían venido, que habían traído los españoles. Entonces, esos grandes animales les impedían atacarlos. Es así que es por Manco Inca, se va a llevar a cabo y pues muchos de los españoles en ese cerco van a terminar pues cayendo sus animales, ¿no? El encargado de defender, si bien es cierto, la ciudad del Cusco por parte de los españoles era Hernando Pizarro. Hernando Pizarro había sido dejado a cargo de que si ocurriese cualquier situación, él tendría que defender la ciudad del Cusco, que ahora era de los españoles, ¿no? Y ahora, en esta situación también, que estaban tomando la fortaleza de Sacsayhuamán, que era un lugar estratégico militar porque desde Sacsayhuamán se podía observar todo, ¿ya? Todo, se podía vigilar y todo. Recuerda que la fortaleza de Sacsayhuamán es un lugar bastante grande y que hoy en día todavía, si es que llegas al territorio cusqueño, puedes visitarlo, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen una representación de cómo es este muro, lo que vendría a ser Sacsayhuamán. ¿Por qué? Porque una vez que las tropas de Manco Inca van a tomar la fortaleza de Sacsayhuamán, Juan Pizarro era responsable de recuperar la fortaleza y para recuperar la fortaleza tenía que enfrentarse al general indígena llamado Cahuide. Y aquí en la imagen pues vemos, ¿no? Él es Cahuide, en esta imagen, el general Cahuide, y aquí están los españoles subiendo Guamán. En este caso, este representa a Juan Pizarro, uno de los españoles, que en ese entonces luchando por defender y apropiarse del Sacsayhuamán, Cahuide empieza a batallar con su mazo, ¿no? Con un mazo, se dice que tenía un mazo en esta situación hecha de madera con varias puntas y que golpeaba y golpeaba a los españoles. Hubo un momento en el que Cahuide ya no pudo más porque eran muchos españoles que empezaban, que era el Sacsayhuamán, y pues ante esa situación, antes de ser capturado por los españoles y tomado pues ya como parte de ellos, él decidió lanzarse desde lo más alto del Sacsayhuamán encima de algunos españoles y antes de eso morir a que sea capturado por ellos. Entonces, en esa hazaña y en ese hecho, pues en honor a este también permanece una estatua de esta representación de estos con el general indígena Cahui, ¿ya? Entonces, si bien es cierto este enfrentamiento, este cerco del Cusco para ser tomado el territorio cusqueño, dura muchos meses, ¿ya? Muchísimos meses que, por ejemplo, en este tiempo, en principio, no había alimentación, había sido cortada la alimentación para muchos de los españoles, pero también para los indígenas, ¿ya? Muchos porque había transcurrido tantos meses y no había qué comer, porque las cosechas se habían detenido también. Si no había cosechas, entonces las plantas empezaban a morir. Los indígenas preocupados por esta situación, muchos empiezan a optar por abandonar este cerco cusqueño y retirarse a sus campos para retomar sus actividades agrícolas, porque era de lo que vivían en realidad, ¿no? Su alimento del día a día. Imagínense ustedes en la época sin tener que comer, ¿no? Entonces, ellos pues les generaban el alimento y también para el pueblo, pero al no haber cosecha, no haber trabajo agrícola,
entonces ya no había alimento, estaban desabastecidos completamente. Tanto el pueblo indígena como los españoles, que en un principio era lo que se quería, pero ya al transcurrir el tiempo, pues hacía falta el alimento para los indígenas. Entonces, Manco Inca se da cuenta de que en el proceso muchos de los del pueblo indígena están abandonando ya que se venía dando para el bien en conjunto, pero se da cuenta de que ya no podía sostener más el cerco cusqueño. ¿Por qué? Porque justo para esta época, si bien es cierto, eran muchos indígenas, pero poco a poco empezaron también a retirarse. ¿Qué pasó? Para esa época, Almagro también retorna con toda su tropa al territorio cusqueño. ¿Por qué? ¿Por qué retoma? Retorna por una situación. No hay nada, no hay oro, no hay lo que ellos pretendían en su inicio, ¿ya? Y al no haber se va, perdón, y al no haber se van a dar cuenta de que no puede más, ¿no? Sostener esta lucha. Y entonces decide abandonar el cerco cusqueño, ¿ya? Se da cuenta de que ya no se puede sostener más este cerco cusqueño y pone fin, pues, a su lucha y se va a refugiar en Vilcashuamán. ¿Hasta qué? Hasta el punto en el que logre nuevamente conseguir y reactivar otra vez este movimiento. Bien, entonces hasta ahí tenemos lo que es el cerco al Cusco. Chicos, ¿hay alguna duda hasta aquí? Por favor, si me la hacen saber para poder... Está claro. sí, ok, si yo les pregunto, entonces sí me van a poder responder. Chicos, necesito que estén Como mis, atentos también. Ya, a ver, entonces, una parte más que tenemos que trabajar, que es el cerco a Lima. ¿Ya? A ver, vamos a ver esta parte. La última parte ya con su ficha, ¿ya? Esta es. Vamos. Ya, listo. Entonces, esta es la última parte ya para poder culminar y después reingresamos nuevamente al link porque de lo contrario, esta llamada se corta y después tenemos que resolver todavía el cerco a Lima, la toma de la ciudad de los Reyes. En este caso, desde Lima, Francisco Pizarro va a enviar sus expediciones militares para apoyar a sus hermanos en el Cusco. ¿Por qué? Porque la noticia ya había llegado hasta Lima de que los españoles estaban pues perdiendo esta batalla, ¿ya? Entonces, pero ya con la llegada de su hermano, en este caso, o bueno, en este caso de Almagro, perdón, Almagro también se había encargado a Francisco Pizarro de lo que se venía suscitando en el Cusco. Es así que Francisco Pizarro envía otras expediciones militares al territorio cusqueño para poder apoyarlos allá y que no sean pues vencidos por parte del pueblo indígena. El cerco de Lima va a estar dirigido por Titu Kisu Yupan, ¿ya? Si bien es cierto, el cerco cusqueño está dirigido por Manco Inca, este está dirigido por Titu Kisu Yupan, ¿bien? El Tambo con 25.000 soldados aproximadamente con la orden de Manco Inca. ¿Por qué? Porque Manco Inca, recuerda, no ha muerto, él se ha refugiado nada más hasta lograr obtener más fuerza y derrotar a los españoles, porque el objetivo principal en este caso, tomar el Cusco, era matar a todos los españoles existentes ahí. Pero como no se logró, entonces él pretendía también hacerlo en Lima. ¿Ya? Ese agosto se produce el cerco a Lima. En agosto de 1536, el líder, en ese entonces Titu Yupanqui, toma el cerro San Cristóbal y todo el territorio en Lima, el centro de Lima, ¿ya? El enfrentamiento fue conocido en este caso, fue muy reñido, ¿ya? Fue muy luchado, muy batallado, muy fuerte.
Y en la batalla de Atocongo, en este caso, los incas empezaron a usar armas europeas. ¿Por qué? Entonces, una emboscada. Dentro de la historia se habla de una emboscada en la cual los españoles, mientras dormían, el pueblo indígena ingresa a donde estaban refugiados los españoles y empiezan a robar sus armas. ¿Por qué? Porque los incas no tenían ese armamento. Recuerda que los españoles vienen ya con otro tipo de ideas, otro tipo de armamentos que en sí, pues, no van a poder luchar contra esto. Es así que planean todo ello, que para la batalla de Atocongo, que justamente hay un lugar aquí en Lima que se llama Atocongo, que es un espacio también. Entonces aquí empiezan a pues utilizar ya armas europeas. Ya no tenían miedo a la superioridad de Francisco Pizarro, ni mucho menos. O sea, los incas ya estaban pues con todas las de ganar con estas armas. Tito Cusillupanqui ingresa hasta la Plaza de Armas de Lima y ahí fue sorpresa de una lucha larga, el líder andino, en este caso Tito Cusillupanqui, muere. Sin Tito Cusillupanqui, la cabeza de las tropas andinas, sus soldados, se desesperaron, no sabían qué hacer. Finalmente, la ciudad de Lima fue recuperada en su totalidad por parte de los españoles, dejando pues muchos muertos, en este caso por parte de la comunidad indígena. En este caso, los vencedores de la rebelión eran la victoria española, se debe básicamente al apoyo de numerosas etnias, como les había dicho, muchas etnias indígenas, como los huancas que les conté, que era el caso de que ellos estaban resentidos con el pueblo inca, entonces ellos eran uno de los que apoyaban a los españoles, los huaylas, los yungas, que aprovecharon la presencia española para enfrentarse a los incas, porque como les dije, ellos tenían resentimiento al ser absorbidos por los incas. Esto genera incomodidad, ¿ya? Entonces, los yungas del Lurigancho, Surco, Pachacama, Chilca, Huarochirí, luchan junto a Francisco Pizarro y en contra de Tito Quisuyupanqui en Lima. ¿Por qué? Porque este pueblo, por ejemplo, en el caso de los yungas del Lurigancho, Surco, Pachacama, eran comunidades o pueblos que habían sido engañados por los españoles, que les hablaban de independizarlos, de Garroño les pintaban y que ellos se lo creían todo, ¿ya? Por ello, se propone que fue una batalla de indígenas contra indígenas. Dentro de la historia, esta batalla es la lucha de un indígena versus un indígena, o en este caso, de nuestro propio pueblo versus su propio pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque los españoles no se mancharon las manos del todo, o sea, ellos tenían todo el apoyo de esas comunidades indígenas que eran inca que tienen que enfrentarse en esta batalla, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un datito que dice durante el cerco del Cusco, los españoles, presas del pánico, creyeron ver a la Virgen María ayudándolos. Recuerda que es de parte de la religión católica que manejan los españoles, la Virgen María. Afirma que la Virgen María apagaba los incendios de los tejados y de las viviendas. Incluso también vamos a ver a Santiago, ¿no? En este caso, para ellos, Santiago el Mataindios, para ellos era pues quien los iba a defender de todo. Y también aparece dentro de este otro Santiago, que es Santiago Apóstol, que es conocido en España durante las guerras de conquista como Santiago Matamoros. Hasta aquí, chicos, todo ha quedado claro. ¿Hay alguna duda para poder volver a explicar o podemos pasar a lo que vendría a ser ya nuestra ficha de trabajo? Santiago Matamoros. Ok, Sí, profesora. listo, entonces vamos a pasar a nuestra ficha de trabajo, ¿ya? Lo tengo por aquí. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, perdonen un momento. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuestra ficha de trabajo, ¿ya?
A ver, en cualquier momento se va a cortar, chicos, así que por favor lo que sí les voy a pedir es que volvamos a ingresar en caso se corta, ¿ya? Permítame un momento. A ver, mientras tanto ustedes tienen su ficha, van revisando por favor y para poder ir resolviendo y que puedan participar también, ¿ok? Tenemos la ficha de aplicación. Me voy en el baño. Ok, ok, ya, ya. Vamos a compartir entonces la ficha de aplicación, ¿ya? Listo. Tenemos aquí la ficha de aplicación, chicos, para